Tema 5, pasos para el cálculo de extintores portátiles. Vamos a ver el paso 1 respecto al plano y el paso 2 respecto a la sectorización. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar para calcular los extintores portátiles por el método de cálculo, por el método de carga de fuego? El primer paso, conseguir el plano del establecimiento. El segundo paso, realizar la sectorización de ese establecimiento. El paso 3, hacer un relevamiento de todos los combustibles en tipo y cantidad de combustibles. El paso número 4, calcular la cantidad de calor que todos esos combustibles que relevamos generan cuando se queman en su totalidad. El paso 5, vamos a pasar toda esa cantidad de calor a kilos de madera equivalente. El paso 6, vamos en función de esos kilos de madera equivalente, vamos a determinar las unidades extintoras que necesita cada sector. El paso 7, vamos a seleccionar los extintores que cubran con esas unidades extintoras o con ese potencial de extinción que necesita el sector. El paso 8, vamos a distribuir los extintores portátiles por los distintos sectores que hemos dividido el establecimiento. Vamos entonces con el paso número 1, que trata sobre el plano del establecimiento. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un plano del establecimiento, lo que denominamos un plano en planta, es decir, un plano visto de arriba. A este plano deberíamos verificarlo, especialmente en cuanto a dimensiones de sectores, ancho, largo, alto, actividad que hay dentro del lugar, aberturas, configuración de muebles y equipos que hay en el interior. Esto parece algo simple, pero tengan en cuenta que todo lo que me provee y todo lo que me tiene que proveer el propietario del establecimiento, el empleador que me contrata, debe estar muy bien especificado en el presupuesto. ¿Por qué? Porque primero, muchas empresas no disponen todavía de planos digitalizados, algunas disponen de plano digitalizado y están desactualizados, por lo tanto acá hay dos puntos. ¿En qué formato el empleador me tiene que proveer el plano? Entonces está bien presupuestar, el empleador deberá proveer planos en formato digital, compatible con AutoCAD o similar. La actualización del plano deberá estar a cargo, en caso de ser necesaria, por el empleador. Porque si no, después nos van a dar los planos en papel, como se utilizaban unos cuantos años antes, y después, cuando tenemos que presentar normalmente la información por ventanilla electrónica, tengo los planos en papel. Sectorización. Necesitamos dividir la propiedad en sectores de incendio, que no es lo mismo que sector funcional. Ahora, ¿por qué el sector de incendio? ¿Cuál es la diferencia entre un sector de incendio y un sector funcional? Vamos a explicar esto. Primero, la definición de carga de fuego dice que la carga de fuego es el peso en madera por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Es decir, que el cálculo de extintores se hace por sector de incendio. No se hace por sector funcional, que parece lo mismo, pero son cosas distintas. Un sector funcional puede ser una oficina, un sector de incendio puede ser todo el piso de oficinas, que incluye varios sectores funcionales distintos. Entonces, ¿qué es un sector de incendio? Un sector de incendio es un local o conjuntos de locales. Es decir, que puede ser un solo sector o pueden ser muchos sectores metidos dentro de un sector más grande. Y este sector de incendio tiene límites, es decir, paredes, piso y techo exteriores, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego, y esta resistencia al fuego va a estar acorde con el riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, y la carga de fuego que contiene, y este sector de incendio tiene que estar comunicado con un medio de escape. Repasemos la idea. Un sector de incendio es un local o un grupo de locales que tiene límites físicos delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego. Los límites físicos de este local, de este sector de incendio, son resistentes al fuego. Y la resistencia al fuego de estos límites del sector de incendio va a estar en relación con el riesgo y con la carga de fuego que contiene el sector de incendio. Y este sector de incendio obviamente tiene que estar comunicado con un medio de escape.
Por lo tanto, el sector de incendios nos da una idea de caja fuerte. ¿Para qué? Para el humo, para los gases, el calor y la llama. Es decir, si el sector de incendio tiene límites resistentes al fuego y la resistencia al fuego tiene que ver con la capacidad del elemento estructural de resistir los embates de un incendio durante un determinado tiempo expresado en minutos, no pierde, es estable al fuego, no se prende fuego, es aislante. No deja pasar el calor de un lado para el otro, ni los gases de un lado para el otro. Entonces, cuando yo tengo un incendio dentro de un sector de incendio, el incendio queda contenido entre los límites resistentes al fuego durante el tiempo de resistencia al fuego. Esta resistencia al fuego, este sector de incendio, por lo tanto, es resistente al fuego y comunicado con un medio de escape, que son las dos condiciones básicas de un sector de incendio. La resistencia al fuego está en relación con el tipo de combustible, riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, con la cantidad de combustible, es decir, la carga de fuego, y con el tipo de ventilación, si es natural o mecánica. Y la resistencia al fuego, en definitiva, nos da una idea de tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de evacuación. ¿Tiempo de qué? Tiempo de respuesta de los servicios de emergencia y tiempo de qué? Tiempo de estabilidad. Por lo tanto, el sector de incendio reúne todos estos requisitos. Y si yo calculo los extintores portátiles para un sector de incendio, me estoy asegurando que como el incendio no va a salir del sector de incendio durante, por ejemplo, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, con los extintores portátiles calculados para ese sector de incendio, me debería alcanzar y bastar sin que tenga que recurrir a extintores portátiles de otro sector de incendio. ¿Por qué? Porque el sector de incendio es un elemento estructural aislado del resto de los sectores de incendio en relación a la propagación de un incendio. Por lo tanto, necesito dividir la empresa en sectores de incendio. Pero para dividir en sectores de incendio necesito la resistencia al fuego, porque la resistencia al fuego delimita el sector de incendio. Un sector de incendio tiene límites físicos resistentes al fuego. Pero la resistencia al fuego está en función del tipo de combustible, de la ventilación y de la carga de fuego. Pero la carga de fuego no es otra cosa que la cantidad de combustible que tiene el sector de incendio adentro. Por lo tanto, resulta que tengo una sola ecuación y dos incógnitas. Porque para saber el tamaño del sector de incendio necesito la resistencia al fuego, y para saber la resistencia al fuego necesito la carga de fuego, y para saber la carga de fuego necesito saber los límites del sector de incendio. No sé si se están dando cuenta que estoy en una espiral donde nunca voy a salir de esa espiral. ¿Cómo solucionamos este tema? En teoría, estamos en la teoría todavía, ¿eh? Puedo hacer una hipótesis del sector de incendio. Digo, bueno, me fijo en el plano y digo, bueno, esto es mi sector de incendio hipotético. Calculo la carga de fuego, calculo la resistencia al fuego, verifico que la resistencia al fuego corresponda con el sector de hipótesis, para lo cual necesito información respecto de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Voy al propietario y le pido la información relacionada a la resistencia al fuego de la estructura. Y lo más probable es que esta información de la resistencia al fuego no exista, que el propietario no disponga de esa información, que no es algo que vamos a elaborar nosotros a posterior, sino debería ser parte de las características constructivas de la propiedad. La sectorización en sectores de incendio no es algo que hacemos nosotros desde la seguridad y higiene del trabajo, sino que es algo que tiene que hacer el diseñador y el constructor del edificio a medida que lo va diseñando y a medida que lo va construyendo. O me encuentro con un edificio sectorizado en sectores de incendio, o después se vuelve bastante complicado de poder determinar los sectores de incendio, dónde empieza y termina los sectores de incendio de una propiedad. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, esto ya es lo que acabo de explicar. La sectorización, el sector de incendio y la resistencia al fuego son aspectos propios del diseño, construcción y la finalidad para la cual fue diseñado y construido ese edificio. No es una elección posterior nuestra desde la higiene y seguridad del trabajo ni desde la protección contra incendios. Es una condición constructiva del edificio.
y escapa a nuestra especialidad. Esta información debería estar disponible en los planos de la propiedad o en la memoria constructiva del edificio. No es algo que podamos hacer nosotros a posterior. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer con ciertas limitaciones y con ciertos errores que podemos cometer en la práctica por desconocimiento de las condiciones constructivas del edificio. ¿Cómo zanjamos este problema? Con una simple frase que puede decir: el propietario no dispone de información sobre el sector de incendio de la propiedad ni la resistencia al fuego de la misma. O no se encontró información suficiente que delimite, que establezca la sectorización de la empresa o de la propiedad en sectores de incendio. Hay que buscar en el informe que le vamos a hacer al propietario una frase de este tipo que nos permita dejar establecido que no pudimos sectorizar en sectores de incendio porque no tuvimos la información suficiente para hacerlo. Aunque estamos en extintores portátiles, no quiere decir que no podamos hacer este trabajo bien. Personalmente, hay una definición que uso mucho, que no está incluida en la legislación, es una definición de la teoría sacada de libros, que nos permite orientarnos en cómo dividir la empresa o cómo sectorizar la empresa, que dice: un local es todo recinto, abierto o cerrado, que a los efectos de la lucha contra el fuego se comporta como una unidad. Es decir, que el fuego queda confinado dentro de su área y la posibilidad de su propagación es nula. El fuego puede ser contenido en su lugar, ya sea mediante el uso de paredes o muros resistentes al fuego, o bien si el lugar se encuentra ubicado al aire libre mediante la existencia de trincheras, fosas o zonas cortafuegos. Esta definición me permite, sin tener la información completa de los sectores de incendio de la propiedad de las cuales estamos analizando, poder hacer una aproximación a la sectorización de la propiedad. Esto es más fácil porque los trabajos que se desarrollan al aire libre se consideran como sector de incendio. Lo que está un poco incompleto es porque no nos dice qué separación tiene que tener un trabajo al aire libre del otro. Por ejemplo, un depósito de materiales, de pallets de madera al aire libre puede considerarse un sector de incendio siempre y cuando existe una distancia de separación considerable entre esta pila de pallets de madera y la playa de estacionamiento de vehículos. Si yo considero que no hay una distancia suficiente que separe un depósito del otro, entonces lo voy a tener que considerar todo como un sector de incendio. Por ejemplo, un taller al aire libre, una playa de estacionamiento, un depósito al aire libre constituyen sectores de incendio, que pueden ser considerados todos como un solo sector o cada área libre como sectores independientes en la medida que pueda de alguna manera determinar que no hay propagación de incendio de un sector libre al otro sector al aire libre.